Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola, saludos a todos. ¿Qué tal están? Espero que Dios los haya cuidado y que estén todos bien. Nosotros estamos bien, gracias a Él. Y bueno, estamos aquí continuando con el libro quinto del estudio comentario del Apocalipsis del doctor Stephen Jones, que estamos poniendo en vídeo para que gente que no es muy habituada a la lectura, pues lo pueda seguir también a través de vídeo o audio. Eso es lo que nos permite la técnica. Y bueno, pues hoy nos toca el capítulo 8, que habla de los 144.000 famosos. Y esos 144.000, que ya saben que es un número también muy disputado, si va a ser un número literal, si solo son 144.000, si es un número simbólico. Y luego también hay un lío, porque hay en realidad en Apocalipsis habla de dos tipos de 144.000, o habla del 144.000 de dos ópticas diferentes. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy y a arrojar un poquito luz al respecto, con la ayuda del Señor. Quiero recordar una vez más que nosotros no estamos condenando las doctrinas que ahora nos parecen erróneas, que aprendimos en el pentecostalismo. Nosotros somos pascuales porque estuvimos en la edad de la Pascua. Gracias al Señor por el bautismo del Espíritu Santo, accedimos a la edad de Pentecostés y en la que estuvimos también, hasta que el bautismo de fuego nos llevó al Jordán y a entrar en la siguiente etapa, que es de tabernáculos. Y no sé si podrá decir así, porque no he escuchado a nadie decirlo, pero ahora no somos pascuales ni pentecostales, sino que además de esas dos cosas somos también tabernaculares. Como decía Warner, no se trata de regresar a Pentecostés, se trata de avanzar a tabernáculos y por lo tanto esto no es una condenación del pentecostalismo ni tampoco de la edad o etapa de la Pascua. Comencemos pues. Capítulo 8, los 144.000. Apocalipsis 13 nos dio un bosquejo amplio de la historia profética. La primera bestia cubrió 42 meses proféticos, que son 1260 años, principalmente desde el año 529 al año 1789 después de Cristo. La segunda bestia derrotó a la primera bestia, pero luego la usó como fachada religiosa para ocultar su verdadero poder e influencia solapadamente. Esta bestia también ha utilizado muchas otras organizaciones, como la masonería, como fachada para ocultar sus intenciones. Mientras que la primera bestia es principalmente la bestia religiosa de Roma, la segunda bestia es la bestia secular financiera, liderada principalmente por familias bancarias de alto nivel, visiblemente dirigidas por los Rothschild. Dado que la bestia de la tierra es el último poder para gobernar la tierra, antes del tiempo en que los santos reciban el mandato de dominio, Apocalipsis 13 nos lleva al tiempo presente y a la manifestación de los vencedores. Es este evento el que destruirá completamente el sistema mundial babilónico.
decir, no esperen ustedes que va a ser Trump, ni va a ser Bolsonaro, ni cualquier otro que se pueda levantar. No va a ser los movimientos de uno u otro lado, sino que mientras no venga el Espíritu Santo y se derrame, y el Señor unja y lance a esos vencedores que Él ha estado preparando en oculto, no se van a cambiar los corazones de la gente, y por lo tanto cualquier cosa que se haga pues solamente puede retrasar o parchear la situación actual. Realmente el cambio va a venir cuando haya un derramamiento tan poderoso que va a conmover la tierra mucho más que ocurrió en Pentecostés, después del descenso del Espíritu Santo, cuando el cristianismo creció de tal manera que decían que trastornaba el mundo. Apocalipsis 13 nos lleva al final del sistema de las bestias en lo que respecta a la historia profética. Después de esto, en Apocalipsis capítulos 14 a 19, Juan hablará principalmente del derrocamiento de los sistemas bestiales y de su ciudad espiritual, Babilonia, entre comillas, junto con el levantamiento de los vencedores. Así que esto marca el final de la sección histórica principal del libro de Apocalipsis, y nos vamos a ver entonces el siguiente epígrafe, que es quiénes son los 144.000. Los vencedores están llamados a traer una enseñanza mundial que provocará un tremendo mover del Espíritu Santo entre las naciones. Será un movimiento de base y comenzará desde abajo avanzando hacia arriba. No comenzará como una conversión de líderes mundiales donde esos líderes luego fuerzan a Cristo sobre aquellos bajo su autoridad, es decir, imponen a Cristo a aquellos que gobiernan. Apocalipsis 14:1 comienza con una visión de los vencedores. Dice así: y miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estos son los vencedores, no la Iglesia en general. De hecho, teniendo en cuenta que Juan escribió esto sin separar su libro en capítulos, podemos ver que el Cordero, en Apocalipsis 14:1, contrasta con la bestia de la tierra, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. El verdadero Cordero, en griego se escribe arnion, que reemplaza al falso, no es sólo Jesucristo, la cabeza, el agnos, sino que también incluye a su cuerpo de vencedores. Es decir, cuando se habla del Cordero en el libro de Apocalipsis, principalmente se está refiriendo a Cristo, la cabeza, ya unido a su cuerpo de vencedores. Y a su cuerpo de vencedores. Es el arnion, es el Cordero y los corderitos. En cuanto a qué tribu de Israel es cada persona, en cuanto a de qué tribu de Israel es cada persona, hoy en día apenas hay forma de que alguien pueda decirlo por medios naturales. Apocalipsis 7 nos dice que hay 12.000 de cada tribu. A menudo se supone que la única forma de ser miembro de una tribu de Israel es ser descendiente genealógico o físico de uno de los 12 patriarcas de Israel. Sin embargo, este no es el caso, porque cuando Dios expulsó a Israel de la tierra prometida en el año 721 a.C., los despojó del derecho al nombre de Israel porque el pueblo no vivía a la altura de ese nombre. Para uno ser israelita se requiere fe. No hace falta ser un israelita físico. Si se es físico, también se requiere fe. Dios se divorció de la casa de Israel y la expulsó de la casa como marido. Y en ese caso la casa pues era la tierra donde habitaba. Según la tierra prometida, según la ley de Deuteronomio 24 del 1 al 5, la una manera de que cualquier ex israelita se vuelva a casar y recupere el estatus de elegido es a través del nuevo pacto. Incluso este es un proceso de dos pasos, primero a través de Judá y luego a través de Israel.
O sea, por la fe somos salvos en nuestro espíritu y nos convertimos de alguna forma en judíos, en judaítas. Y luego, a través del proceso de transformación por el Espíritu Santo, como ocurrió con Jacob, que pasó de llamarse Jacob a llamarse Israel, pues nosotros también podemos pasar a ser israelitas. Es decir, israelita es un vencedor, uno que ha pasado la transformación y ha madurado. Pablo nos dice en Romanos 2 del 28 al 29 que no es judío el que lo es exteriormente y, a la inversa, es judío el que lo es interiormente. Pablo estaba hablando legalmente, no genealógicamente. También se puede decir que Pablo estaba hablando espiritualmente porque la ley es espiritual. Romanos 7, 14. Lo que es verdaderamente espiritual no es distinto de la ley, sino que de hecho está sujeto a la ley. A los ojos de Dios no existe tal cosa como la espiritualidad sin ley. Solo cuando los hombres malinterpretan la ley, su práctica se vuelve legalista. La verdadera espiritualidad es lícita en términos legales espirituales. No es anárquica. La ley siempre triunfa sobre la genealogía. Había miembros tribales genuinos de la casa de Israel que podían ser expulsados de Israel si cometían ciertos pecados y no se arrepentían. La ley dice que tal hombre debía ser cortado de entre su pueblo. Levítico 17:4. Por otro lado, los extranjeros siempre tenían la opción de entrar bajo el pacto de Israel y convertirse en ciudadanos israelitas. Isaías 56 del 6 al 8. El primer paso es convertirse en judío, es decir, una parte de Judá, formar parte de la tribu de Judá, por fe en su verdadero rey y declarando lealtad solo a él. La ceremonia del bautismo en agua es esencialmente el juramento de ciudadanía. Su voto expresa fe y lealtad, dándoles ciudadanía en la tribu de Judá. Aquellos que hacen esto son generalmente conocidos como la Iglesia. O sea, el bautismo es el pasaporte, nos da pasaporte de que dejamos de pertenecer al viejo Adán y ahora estamos en el segundo Adán, que es Cristo, y con ese pasaporte, bueno, lo tenemos al creer, pero si no pasamos a través de las aguas del bautismo, es como si nos quedáramos a vivir en el antiguo país. Acuérdense de aquel ejemplo que les comenté en su día sobre el bautismo creo que fue en un vídeo donde hablaba de la glándula pineal, donde hablaba del ejemplo por ejemplo, un haitiano, que saben que es un país muchísimo más pobre que la República Dominicana. Entonces, imagínese que usted es haitiano y está deseando pasar a la República Dominicana, y entonces por fin un día, después de mucho esperar y de mucho sufrir, pues a usted le conceden la nacionalidad y le entregan un pasaporte. Pero a usted, teniendo la nacionalidad y el pasaporte, se queda a vivir en Haití y nunca cruza la frontera para entrar a la República Dominicana. Entonces, ¿de qué le ha servido? Así es, hay muchas personas que han creído en el Señor, pero nunca se han bautizado en agua y por eso nunca crecen, porque para crecer tienes que salir del viejo terreno en el que estabas, del viejo hombre, de Adán, y entrar a la nueva raza del nuevo hombre, de Jesucristo, a través del bautismo en agua. Bien, el segundo paso sería convertirse en israelita, entre comillas, y este nombre o nacionalidad se otorga a quienes llevan su testimonio. Israel significa Dios gobierna. En la Companion Bible, en la Biblia compañera, o de Companion Bible, el doctor Bullinger nos dice en sus notas a Génesis 32:28. Israel. Dios manda, ordena o gobierna. Es el significado principal del nombre de Israel. No príncipe de Dios, que también seguramente, sino Dios manda, ordena o gobierna. El hombre lo intenta, pero siempre al final fracasa. De unos 40 nombres hebreos compuestos con él o Yad, o Had, o Yah, como lo quieran decir, Dios es siempre el hacedor de lo que significa el verbo. Comparar Daniel, que significa Dios juzga, es Dani, y se le añade al final él, y eso quiere decir Dios juzga. Es decir, la partícula él siempre se refiere a Dios.
Jacob no se convirtió en israelita hasta que tuvo alrededor de 98 años. Hasta ese momento ciertamente había sido un creyente en el Dios de sus padres, pero todavía no entendía lo que es la soberanía de Dios. Es decir, un israelita es alguien que ha entendido la soberanía de Dios, que Dios manda, que Dios gobierna y que nosotros nos tenemos que someter y rendir a Él. Por esta razón trataba de ayudar a Dios a cumplir la profecía dada por Él antes de que naciera. En cambio, el que entiende la soberanía de Dios se ha rendido y deja de tratar de ayudar a Dios a cumplir las promesas que le haya hecho. Simplemente ha entrado en el reposo y deja que Dios tome las iniciativas. La palabra iniciativa es muy importante si usted quiere entender lo que es cruzar al otro lado del Jordán. Por esta razón trataba de ayudar a Dios, como decíamos, a cumplir la profecía dada sobre él antes de que naciera, en Génesis 25-23, engañando a su padre, es decir, con argucias carnales, Génesis 27-19 al 24. Por su ingenio, Jacob venció a su padre, a su hermano y a su tío Labán. Luego luchó con un ángel y, perdiendo el combate, venció al ángel. Ganó perdiendo, o más bien ganó al darse cuenta de que en todo su esfuerzo hasta ese momento había estado luchando contra Dios sin saberlo. Su oponente era el Señor y él no lo reconoció hasta ese momento. Sí, amigo, el que se te opone no es tu esposa, no es tu trabajo, no es tu jefe, no son las circunstancias, no es el país en el que vives. El que se te opone es Dios, porque él lo que quiere es que te rindas y le dejes hacer a él, que le entregues el control de tu vida. Bueno, finalmente Jacob se dio cuenta de que Dios no necesitaba su ayuda carnal para cumplir sus promesas. Esa es la verdadera fe y es lo que lo hizo a Jacob un vencedor, es decir, un israelita. Jacob entonces era un tipo de la iglesia. Israel era un tipo de vencedor, del vencedor. No todos los jacobitas son israelitas. La mayoría de los cristianos no tienen suficiente fe para ser vencedores y por eso todavía se esfuerzan sin saber cómo entrar en el reposo de Dios. Hebreos 4 del 9 al 11. También hay otras características de un vencedor que discutí en mi libro, Cómo ser un vencedor, un libro maravilloso que les recomiendo, además es cortito, de los libros cortos de Stephen, que lo pueden encontrar, ya saben, en el blog Tabernáculos. Concluimos entonces que los 144.000 vencedores son exclusivamente israelitas, no son exclusivamente israelitas genealógicos. Puede que haya israelitas genealógicos, además de gentiles, sino que incluyen personas de todas las naciones que califican como vencedores. Ciertamente, no con mayúsculas, no es el caso que estas son 144.000 personas a quienes hoy los hombres llaman judíos. No es el caso. No son 144.000 judíos físicos. Es absurda la idea popular de que los gentiles, entre comillas, serán arrebatados de la tierra, dejando 144.000 evangelistas judíos para predicar el evangelio a aquellos que, dicen, no se podrán convertir de todos modos porque el Espíritu Santo ha sido quitado de la tierra. Entonces, ¿para qué van a predicar esos judíos, no? Suponiendo que fueran los judíos. No, este capítulo sobre los 144.000 viene naturalmente al final del dominio de la bestia de la tierra. Lo sabemos por Daniel 7, 21 al 22, que el cuerno pequeño, dice, hacía la guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se pronunció juicio a favor de los santos del Altísimo y llegó el tiempo en que los santos tomaron posesión del reino. Como ven, aquí no dice que después de eso, de la derrota del cuerno pequeño, viene otro nuevo imperio globalista, con un líder mundial que gobierna a todos. Eso no dice, sino que el reino
después de la bestia de la tierra es entregado a los santos del Altísimo. Y la bestia de la tierra no es alguien que tiene que venir, es alguien que lleva aquí ya como unos 200 años. El sistema bancario que nació con los Rothschild, fundamentalmente. Bien, estos santos a los que se les da el mandato de dominio son los 144.000 de Apocalipsis 14 que se levantan después del fin del tiempo del cuerno pequeño de Apocalipsis 13. Y es decir, estamos ahora en un momento en que vamos a ver que paralelamente al derrumbamiento del sistema globalista de Misterio Babilonia, va a empezar un avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo, de la doble porción, sobre estos vencedores que el Señor ha estado estrenando y van a correr paralelamente. Eso es lo que viene ahora. Y los santos van a ir poco a poco conquistando nación tras nación que va a caer bajo la soberanía de Cristo y los vencedores hasta que al final del milenio toda la tierra esté bajo su dominio. Su nombre en sus frentes. Apocalipsis 14.1 nos dice que los vencedores tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Dios ha puesto su nombre en muchos lugares a lo largo de la historia. Vemos su nombre primero en el tabernáculo en la ciudad efraimita de Silo, Josué 18.1, allí donde ministraba Elí, ¿verdad? Más tarde, debido a la corrupción, Dios quitó su nombre de ese lugar y lo trasladó al templo de Salomón en Jerusalén, Salmo 78, 60 al 68. Unos siglos más tarde, Dios también quitó su nombre de Jerusalén, además dice que como lo había hecho anteriormente con Silo, Jeremías 7 del 12 al 15 y 26 versículo 6, Ezequiel 10 y 11 y los capítulos de Ezequiel 10 y 11. Y como lo había hecho en Silo, con Silo no regresó, y el Señor, la gloria del Señor no va a regresar a Jerusalén, no regresó nunca, ni va a volver a regresar, aunque se levantara ese tercer templo físico, que es muy probable que ni se llegue a levantar. Porque además Jerusalén, sabes, que está destinada a una destrucción también para no ser reconstruida. Si no, pues estoy en el profeta Jeremías. Entonces Dios contrató al rey de Babilonia para destruir ese templo. 70 años después, cuando se construyó el segundo templo en los días de Esdras y Zorobabel, la gloria no lo llenó. Dios no puso su nombre allí, ni podía hacerlo porque había abandonado ese lugar como Silo, dice la palabra. Él nunca volvió a Silo, sino que pronunció la palabra Icabod sobre él. Icabod, la gloria ha partido, o la gloria es partida, creo recordar, sobre él, porque la gloria se había ido. No glorificó ese segundo templo porque esperaba un mejor templo hecho de piedras vivas. Él llenó ese nuevo templo el día de Pentecostés en Hechos 2. Pues ya ven, ni el templo de Esdras y Zorobabel, ni el templo de Herodes tuvieron la gloria del Señor. Él llenó el nuevo templo, como se dice aquí, el nuevo templo de piedras vivas en Pentecostés en Hechos 2. Ese es el tercer templo. A partir de ese momento su nombre estaba escrito en nuestras frentes, no en ningún templo externo hecho de madera y piedra. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de él. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, no la vieja, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Dios ya no escribe su nombre sobre casas hechas de madera y piedra. Él finalmente ha comprado la casa de sus sueños, los vencedores, porque él siempre ha anhelado morar en la carne humana y glorificarse a sí mismo en nosotros. Así que Apocalipsis 22:4 dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esta no es una situación temporal. Esto no terminará con la construcción de un tercer templo físico en Jerusalén. Cristo no tiene la intención de abandonar la casa de sus sueños y regresar a un edificio mundano en el lugar que fue profanado en los días de Jeremías. Los hombres pueden construir una estructura allí, pero nadie puede obligar a Dios a vivir en ella. Él hará como ha hecho en su palabra. Y bien,
pues nosotros cuando creemos en Jesús, pues somos, digamos, piedras del templo en construcción, pero no es hasta que la piedra está tallada que es llevada y se ponía en el templo con las otras piedras. Y así es con nosotros ahora. Si usted está en Pascua y está en Pentecostés, usted todavía es una piedra en proceso de ser tallada, y si usted es tallada de forma cabal, es decir, si madura, pues será una piedra viva que podrá formar parte de ese templo vivo que es el templo de los vencedores. Los 144.000 arpistas. Apocalipsis 14 del 2 al 3. Y oí una voz del cielo, como el sonido de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era un sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144.000 que habían sido comprados de la tierra. Esta descripción de los vencedores es bastante diferente de la de Apocalipsis 7, que los describe en términos militares. En Apocalipsis 7, allí los 144.000 fueron sellados en sus frentes. En la antigüedad, un general revisaba las tropas después de una batalla y colocaba una marca en la frente de cada uno de los que salían ilesos de la batalla. Significaba que éste estaba divinamente protegido. Pero aquí en Apocalipsis 14 vemos una imagen diferente de los vencedores. Se les representa como músicos que tocan arpas y cantan un cántico nuevo. ¿Son estos los mismos vencedores que los de Apocalipsis 7? Dice, sí, pero, es decir, son los mismos, pero tienen un matiz. Vamos a ver. La mejor manera de entender el Nuevo Testamento es entender el Antiguo Testamento. Se confirman y se explican mutuamente. En la mayoría de los casos, el Antiguo Testamento tiene dichos oscuros que están escritos como tipos y sombras y necesitan una comprensión a través del Nuevo Testamento, pero a veces el Nuevo Testamento no queda claro si no se conocen los tipos y las sombras del Antiguo Testamento. En este caso, el libro de Apocalipsis describe aspectos del reino de Dios emergente en la tierra. En el Antiguo Testamento esto se representa en el reino de David, especialmente cuando contrastamos con el reino de Saúl. En el reino de David encontramos que tenía tanto un ejército como un coro. Aquí tenemos un ejército y un coro. Y estos eran tipos y sombras de los vencedores representados en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Es decir, digamos que los 144.000 de Apocalipsis 7 serían como ejército, tendrían la característica de un ejército, y los 144.000 de Apocalipsis 14 tendrían las características de los coristas, de los alabadores, ¿no? Los que cantan y alaban al Señor. En 1 Corintios 27, en 1 de Crónicas 27:1 leemos: esta es la enumeración de los hijos de Israel, los jefes de las casas paternas, los jefes de millares y de centenas, y sus oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían mes tras mes, a lo largo de todos los meses del año, siendo cada división de 24.000. El resto del capítulo explica cómo cada tribu era responsable durante un mes del año de proporcionar 24.000 hombres para el servicio militar. Las tropas rotaban cada mes durante 12 meses. Esto significa que David tenía un ejército de 288.000 hombres. 24.000 por 12 son 288.000. Por extraño que parezca, esto es el doble de 144.000, pero esta coincidencia es aún más llamativa cuando leemos sobre el coro de David en 1 de Crónicas 27, 25, 7. 7. El número de los que estaban entrenados en cantar al Señor con sus parientes, todos los que eran hábiles, era de 288. Entonces David tenía un coro de 288 y un ejército de 288.000. ¿Puede ser esto solo una coincidencia? ¿Por qué se duplicó el número de 144
y 144.000. ¿Qué indica? ¿Por qué se duplicó el número de 144 y 144.000? Que indica dos grupos de vencedores, cada uno con 144.000. Yo creo que este signo de interrogación aquí no va, sino que tiene que ir aquí. Repetimos, entonces David tenía un coro de 288 y un ejército de 288.000. ¿Puede ser esto solo una coincidencia? ¿Por qué se duplicó el número de 144 y de 144.000, que indica dos grupos de vencedores, cada uno con 144.000? Me doy cuenta de que el número puede ser puramente simbólico en lugar de literal, pero dado que estos son los números que se nos han dado, hablaremos como si fueran números literales de personas. No dice que lo sean, pero vamos a hablar como si lo fueran. Es decir, que puede ser también simbólico, es decir, que puede haber más de 288.000 vencedores. El significado de 288. El número 288 está asociado en la Biblia con los vencedores de varias maneras. En Levítico 19:20 la palabra hebrea sharab, quiere decir prometida, tiene un valor numérico de 288. Esto sugiere que el número tiene que ver con los llamados a ser la novia de Cristo. En Génesis 1:2 el Espíritu de Dios, dice, se movía Rashab sobre la faz de las aguas. Se movía Rashab sobre la faz de las aguas. Rashab tiene un valor numérico de 288. Esta palabra es de interés porque tiene que ver con la acción del Espíritu Santo sobre la creación. La misma palabra se usa en Deuteronomio 32:11, donde se representa a Dios como un águila, como el águila que agita Rashab su nidada, que agita su nidada. Vamos a ver que esto tiene que ser escrito así. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos estos ejemplos. Uno, segunda de Timoteo 1:9, habla de un llamamiento santo cuyo valor numérico es 288. Segundo, en Mateo 25:21 se habla de el gozo del Señor, cuyo valor numérico es 2880. Y 3, en Apocalipsis 21:9 habla de la novia, la esposa del Cordero, cuyo número también es 2880, cuyo valor numérico. Además de estos, en Génesis 24:22 habla de dos brazaletes que Eleazar le dio a Rebeca cuando fue a buscar novia para Isaac. La palabra hebrea para brazalete es shamit, que tiene un valor numérico de 144. Él le dio dos brazaletes, lo que sugiere que el número 144 por 2, lo que sugiere el número 144 por 2 o 288. Rebeca es tipo y sombra de la esposa del Cordero, de la novia, perdón, la esposa del Cordero. Así como Isaac, quien fue colocado en el altar del sacrificio en el monte Moria, representa a Cristo. Abraham envió a Eleazar a buscar una novia para Isaac. Eleazar significa Dios ayuda y habla del Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, el abogado o consolador. Juan 14:16. De hecho, Eleazar es una forma hebrea del nombre griego Lázaro, de Juan 11. Lázaro, el resucitado, tiene un valor numérico de 144. Hay muchas cosas interesantes que se pueden ver con las matemáticas bíblicas, es decir, con la gematría, que nos ayudan a comprender el significado del texto mismo. El número 288 está asociado a la acción del Espíritu Santo preparando a la esposa para su santo llamamiento de esposa del Cordero. Pero también la prominencia del número 288 en el reino de David, así como en las matemáticas bíblicas, nos muestra que hay dos grupos de 144.000 por un total de 288.000.
Ya sea que el número se entienda literalmente o se vea como puramente simbólico, debemos entender que hay dos manifestaciones de vencedores. Dos manifestaciones de vencedores. El tema macho, es decir, o masculino, y hembra, femenino. Como notamos anteriormente, atención porque aquí hay otra demostración palpable en este epígrafe que vamos a estudiar, de que en el Señor no hay hombre ni mujer, sino que cuando los dos han crecido y forman un matrimonio tipo Sara, no un matrimonio tipo Agar, que también es legal, sino cuando ambos han madurado y entonces el masculino y femenino se unen en una sola carne, entonces tenemos ahí la integridad que el Señor quiere, porque el Señor es masculino y femenino al mismo tiempo. Tiene todas las características y entonces Eva, que había sido sacada de Adán, vuelve otra vez a juntarse con Adán y forman un todo. Como notábamos anteriormente en nuestro estudio de Apocalipsis 7, el primer grupo de 144.000 estaba asociado con el ejército y con el sello de Dios en sus frentes. En aquellos días las mujeres no ingresaban al servicio militar, por lo que este era un tema masculino. Pero en Apocalipsis 14 vemos que los vencedores son retratados en términos femeninos como la novia, ¿no? El versículo 14 dice en la King James Version, en la versión King James, estos son los que no se contaminaron con. La palabra ahí es meta, es decir, de entre o en medio de las mujeres, pues son vírgenes. Es decir, las que de entre las mujeres no se han contaminado. No son hombres que no se han contaminado con mujeres, sino de entre las mujeres aquellas que no se han contaminado. Tenga en cuenta que este versículo no nos dice que estos sean hombres que no han sido contaminados por mujeres. Ha habido algunas pequeñas sectas en el pasado que usaron este versículo para enseñar contra el matrimonio, como diciendo que si quieres ser un vencedor no podías casarte. Su enseñanza se basaba en gran parte en un malentendido de la palabra griega meta, que como les he dicho no es con, sino de entre o en medio de, usada en Apocalipsis 14:4. Esas sectas, por supuesto, se extinguieron en una generación. Las mujeres no contaminan a los hombres. Dios santificó el matrimonio desde el principio y no hay nada de malo en tener relaciones sexuales dentro de los lazos del matrimonio legítimo. Meta no significa con. Perdón. A ver si pongo esto en condiciones. Oye, este ratón me está molestando bastante, hay que cambiarlo pronto. No significa con, en el sentido de por, como si las mujeres profanaran a los hombres. Más bien, con tiene el sentido de entre o en medio de. Por lo tanto, estas vírgenes son mujeres. Es decir, aquí tenemos una manifestación femenina de los vencedores. Por ejemplo, Mateo 1:23 dice Dios con nosotros, es decir, entre nosotros o en medio de nosotros o incluso en nosotros. No significa Dios por nosotros en ningún sentido causal. En Mateo 2:3 Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, es decir, meta. No quiere decir que Jerusalén fue turbada por Herodes, sino más bien que toda Jerusalén se turbó junto con Herodes. Si elimináramos las palabras añadidas al texto por los traductores, una traducción más literal de Apocalipsis 14 del 3 al 4 sería: nadie podía aprender el cántico sino los 144.000, los que habían sido comprados de la tierra, los que no habían sido contaminados de entre las mujeres porque son vírgenes. Y virgen no en el sentido de no tener relación conyugal, sino que no se han contaminado a efectos legales, es decir, por pecado. Obtuve estos datos de la The Emphatic Dialogue de Wilson, que es una buena traducción literal del Nuevo Testamento. Entonces, si me permiten parafrasear esto, lo que dice es que estas son las redimidas
o compradas de la tierra de entre las mujeres que no han sido contaminadas porque son vírgenes. En la Biblia el término virgen nunca se aplica a los hombres, son las mujeres vírgenes las que son inmaculadas en este versículo. Es desafortunado que los hombres hayan traducido este versículo haciéndolo decir que los hombres se contaminan al casarse con mujeres. La Escritura no dice esto. Los vencedores se representan aquí como mujeres vírgenes. El resto del versículo 4 dice: estos son los que siguen al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos han sido comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La idea de seguir al Cordero indica también un tema femenino, ya que en aquellos días era costumbre que las mujeres siguieran a su marido mientras caminaba, así como los discípulos seguían a su maestro en sus viajes. En este caso todos somos parte de la novia de Cristo, ya seamos hombres o mujeres en lo natural, y como vencedores seguimos al Cordero por donde quiera que vaya. Me parece que si se tomara el número 144.000 como un número literal, entonces esto sugeriría que habrá 144.000 hombres y 144.000 mujeres que serán vencedores por un total de 288.000. Repito, esto en el supuesto de que el número sea literal. Si el número no es literal, al menos muestra que tanto los hombres como las mujeres pueden ser vencedores y que todos tenemos roles espirituales que desempeñar de diferentes maneras. Incluso puede sugerir un número igual de hombres y mujeres que son vencedores. Seamos hombres o mujeres, todos somos parte de la esposa de Cristo, en el sentido de que estamos llamados a dar a luz al Hijo varón. Sin embargo, también estamos llamados a gobernar con Cristo en su trono, como parte de su cuerpo. En ese papel todos somos hombres, ya seamos hombres o mujeres, en el papel de gobierno, ya seamos hombres o mujeres físicamente. Por lo tanto, en relación con Cristo, la cabeza, somos mujeres porque seguimos su dirección, pero en relación con el resto de la creación somos hombres porque los vencedores son sus líderes, llamados a gobernar el reino. Con respecto a los asuntos espirituales, Pablo dice en Gálatas 3:28 que no somos ni hombre ni mujer, trascendemos el género en el espíritu porque en realidad somos ambos. Jesucristo en la ley profética. La ley profetiza de Cristo. En ninguna parte es esto más evidente que en las leyes de los sacrificios. Jesús vino a morir en la cruz como el sacrificio final profetizado por todos los sacrificios anteriores. La ley nos dice que los sacrificios en nombre de la congregación, es decir, la novia de Cristo, debían hacerse con una cabra, mientras que los sacrificios hechos en nombre de los líderes debían hacerse con un chivo, es decir, en el primer caso una hembra y en el segundo caso un macho. De los líderes, Levítico 4:22 al 23 dice: cuando un líder pecare, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto, es decir, un chivo. De la congregación, cuando era de la congregación, Levítico 4:27 al 28 dice: ahora bien, si alguno del pueblo pecare, traerá por su ofrenda una cabra, una hembra sin defecto. Jesús cumplió todos los sacrificios, tanto de machos como de hembras. Jesús mismo vino como varón, por supuesto, y que ningún hombre lo acuse de ser transgénero. Pablo dice que la ley es espiritual y que no hay género como tal en el ámbito espiritual, como sacrificio por el pecado. Como sacrificio por el pecado, Jesús cumplió en un solo acto todos los tipos y sombras establecidos en la ley, porque él iba a ser el sacrificio tanto para la congregación como para los líderes. El Cordero Pascual debía ser un macho sin defecto, nos dice Éxodo 12:5, y esta fiesta establecía el tiempo señalado para que Cristo muriera en la cruz. Sin embargo, la ubicación de la cruz en el Monte de los Olivos fue establecida por la ley de la vaca roja,
una ofrenda quemada, Números 19:2. Entonces Jesús fue crucificado fuera del campamento, Números 19:3 y Hebreos 13 del 11 al 13. Y las cenizas de la vaquilla roja se guardaban allí en el Monte de los Olivos. Esto se estudia también. Hay un artículo por ahí de Stephen Jones que el lugar que se atribuye actualmente ese monte, que dicen que es la calavera, que parece que tiene dos ojos y tal, eso no es porque está dentro del campamento, no está a la distancia suficiente, que decía, no sé si eran no sé cuántos estadios, tenía que estar fuera para crucificar a una persona. Entonces el Señor fue crucificado fuera de la puerta, lo que descalifica ese lugar tradicionalmente creído por los evangélicos como el lugar de la crucifixión. Por supuesto, el otro de la Iglesia Católica, que se dice del Santo Sepulcro, está descartado por demás. Por lo tanto, la ley hizo provisión tanto para el hombre como para la mujer, cada uno con un propósito, una función y una revelación importantes. Cuando esto se aplica a los dos grupos de 144.000, vemos que Apocalipsis 7 describe a los vencedores en términos masculinos, es decir, militares, mientras que Apocalipsis 14 describe a los vencedores en términos femeninos, mientras cantan el cántico nuevo y siguen al Cordero, que lo seguimos todos, hombres y mujeres. Esto indica, primero, que tanto los hombres como las mujeres pueden ser y serán vencedores. En segundo lugar, muestra que todos los vencedores juegan un papel doble en los asuntos espirituales, tal como lo hizo Jesús en el cumplimiento de las leyes con respecto a los sacrificios de machos y hembras. En tercer lugar, si estos números resultaran no solo simbólicos, sino también literales, sugeriría 144.000 hombres y 144.000 mujeres que son vencedores. Suponemos que será preeminentemente parejas, matrimonios, pero también habrá hombres solos o mujeres solas. El nuevo cántico, Apocalipsis 14:3 dice: y cantaron un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144.000 que habían sido comprados de la tierra. Solo los vencedores podían aprender el cántico. El cántico es una revelación, tal vez una verdad específica o un conjunto de verdades que están arraigadas en los corazones de los vencedores. Si estas fueran meras palabras de un cántico, entonces la mayoría de las personas podrían aprenderlo y cantarlo, pero obviamente no es tan simple como eso. Esto no es una mera actuación, es el canto de la vida, del corazón, de la experiencia con Dios, de la maduración, hasta la estatura del varón perfecto. Así como la palabra profética es una expresión del corazón de Dios y revela quién es Él, así también este nuevo cántico profético es una expresión del corazón de los vencedores. La metáfora misma representaba la práctica de tener cantores en el templo, levitas entrenados en música, quienes cantaban varios salmos en ocasiones apropiadas. Como dijimos antes, David tenía 288 músicos en el coro de su templo. Después de que Salomón construyó el templo, estos músicos cantaban en las gradas del templo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Apocalipsis 14:3. En Apocalipsis 15 del 3 al 4 se nos dice que cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El tema de este cántico o cánticos tiene que ver con las obras de Dios y la respuesta final de todas las naciones. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Esta es una referencia a la gran escena de Apocalipsis 5:13. Y oí decir a todas las cosas creadas que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra y la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el cántico trata sobre la reconciliación universal, donde todas las naciones adoran a Dios
como respuesta a sus obras grandes y maravillosas y a sus actos justos. En otras palabras, este cántico está ligado al nuevo pacto, que es el juramento de Dios de salvar a todos, a todas las naciones, a toda la humanidad y a toda la creación. Este gran juramento se ve claramente en muchos lugares, incluido el segundo pacto de Deuteronomio 29, versículos 10 al 15. Aquí Dios le dijo a todo el pueblo que se reuniera, hombres, mujeres, niños y extranjeros, para que pudieran entrar en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo. Deuteronomio 29, del 14 al 15, dice que este juramento no se limitaba a los presentes, sino que incluía a todos los que no están aquí hoy con nosotros. Así, los salmos más tarde predijeron la reunión de todas las naciones para adorar a Cristo, y el Nuevo Testamento dice que Cristo ha reconciliado a toda la creación consigo mismo. Hebreos 2:8. Estos son los actos justos de Dios en cumplimiento de su juramento a Abraham, Isaac y Jacob en Deuteronomio 29:13, y este es el objetivo principal del Cántico Nuevo, la reconciliación universal de todos con Dios, de toda su creación. Primicias para Dios. Apocalipsis 14:4 también dice que estos vencedores son primicias para Dios y para el Cordero. La ley de primicias dice que la cosecha no puede comenzar hasta que las primicias hayan sido ofrendadas a Dios. Levítico 23:14. Asimismo, las primicias santificaban a la cosecha. Dice, porque si la primicia es santa, también la masa es santa. Es decir, si yo recogía unas gavillas como primicia y esas eran buenas y eran santificadas, eso quería decir que santificaba la cosecha que iba a venir detrás, de las cuales ellas eran unas primicias o una muestra. Los vencedores son las primicias, una muestra representativa de la cosecha. Durante la inspección, si las primicias se encuentran dignas, es decir, son halladas dignas, maduras, eso santifica toda la cosecha. En otras palabras, cuando los vencedores son presentados a Dios y declarados santos, no importa cuán impío sea el resto del mundo en ese momento, porque según la ley de la santidad de los primeros frutos, eso santificará toda la cosecha. Es decir, que aunque no sea en este momento, en esta vida, toda la cosecha va a ser santificada, porque las primicias lo son. El Evangelio de la verdad. Veremos más adelante que después de la manifestación de los vencedores, los ángeles salen con el Evangelio a todas las naciones. Apocalipsis 14:5 continúa: y no se halló mentira en su boca, son sin culpa. Esto significa que un vencedor es honesto, no tiene delirios de grandeza, sino que cumple la palabra de Romanos 12:3. Porque por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más allá de sí mismo de lo que debe de pensar, lo que quiere decir que sí debe de pensar conforme a la gracia que le ha sido dada. En lo contrario sería una falsa humildad, sino pensar con sano juicio según Dios ha asignado a cada uno una medida de fe. Es decir, conforme a su nivel de conocimiento, de maduración, del cual él es consciente, él debe de confesar, pero no más allá. Por el contrario, un vencedor tampoco se subestima a sí mismo, sino que es valiente en el conocimiento de su posición en Cristo y lo dice, y decirlo no es pecar de humildad. De hecho, Pablo decía, imitadme a mí, ¿no? Y sed imitadores de mí como yo de Cristo, y era humilde. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy humilde. Él decía que él era humilde, y decía que aprendieran de él. Entonces, claro, si yo digo que aprenden de mí conforme a lo que yo sé que el Señor me ha enseñado, pues no estoy pecando de soberbio, sino que estoy actuando conforme a la medida de fe y a mi maduración que Dios me ha dado. Cumplir con el llamado, dice, repetimos el párrafo, por el contrario, un vencedor tampoco se subestima a sí mismo, sino que es valiente en el conocimiento de su posición en Cristo. De hecho, la exhortación de Pablo en Romanos 12 arriba es su introducción a una discusión sobre el uso de los dones y llamamientos espirituales de uno.
Cumplir con el llamado de uno requiere una visión realista de uno mismo, viéndose a sí mismo como Dios lo ve, sin menospreciarse ni inflarse. Esa es la clave. Yo no me menosprecio, pero tampoco me inflo. No significa que él o ella ahora conoce la verdad completa o cree solo en la doctrina correcta, excepto sin duda hasta después de que haya tenido lugar la glorificación del cuerpo, pero un vencedor se contrasta con todos los mentirosos. Apocalipsis 21:8, quienes serán juzgados en el lago de fuego para purificar sus corazones de toda mentira, no para que se pudran allí eternamente. En Apocalipsis 22:15 leemos que fuera de la Nueva Jerusalén está todo aquel que ama y practica la mentira. Tal tipo de mentiras son deliberadas hasta el punto en que se hacen inconscientemente y la persona llega a creerse sus propias mentiras. Tal tipo de mentiras son deliberadas hasta el punto en que se hacen conscientemente y la persona llega a creerse sus propias mentiras. Hasta el punto de que se hacen inconscientemente, es decir, son deliberadas y haciéndolas, mintiendo deliberadamente, al fin llegan a hacerse inconscientemente. Es decir, que ya no las hemos creído hasta nosotros. Eso es lo que quería decir, estaba correcto. Bueno, mis amados amigos, hermanos, pues hasta aquí, ha sido un capítulo también larguito y el próximo día, Dios mediante, pues estaremos analizando el capítulo 9, el ángel de la esperanza apresurada, que no se menciona así en Apocalipsis, sino que el nombre de este ángel pues le fue revelado al doctor Stephen Jones, el Señor, para la enseñanza. Y bueno, ustedes cuando lo veamos verán si se lo creen o no se lo creen. Aquí les dejo, pásenlo bien y que Dios les cuide.